comenzamos bien. No, solo decir que el FIDA, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO trabajan juntos desde muchos años. Sin embargo, hemos intensificado recientemente, en los últimos años, hemos intensificado acciones comunes, hemos firmado protocolo de entendimiento entre agencias para trabajar más en temas de políticas públicas, en temas de asistencia técnica, en temas de proyectos de inversión. Básicamente, a la luz de la Agenda 2030, es evidente que precisamos el esfuerzo de todos en la comunidad internacional y fuera de la comunidad internacional para poder lograr objetivos tan ambiciosos. Por eso se ha intensificado la cooperación tanto al interno del sistema de Naciones Unidas como con el sistema interamericano, el IICA y otras agencias. Yo me quedaría aquí por el momento. Gracias. Miguel. Adelante. Uy. Yo quiero referirme, complementando lo que dice Paolo, creo que hay dos elementos que son importantes y que, más allá de la voluntad política de los Estados miembros de promover que la FAO, el FIDA y el PMA trabajen de manera complementaria, creo que hay dos elementos que son fundamentales entender hoy en día. Primero, Julio se ha referido esta mañana muy bien al informe sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, donde hemos notado que hay un retroceso. Y nuestras tres organizaciones cumplen roles complementarios en muchos países de la región. Y el segundo elemento fundamental es alcanzar cero hambre, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, en el marco de la Agenda 2030. Son compromisos que hemos asumido como organizaciones, pero además son compromisos que hemos asumido también como directores regionales para promover mucha mayor complementación y efectividad en el trabajo conjunto. Por ejemplo, en Colombia, estamos trabajando juntos después del acuerdo de paz para complementar actividades con víctimas, restitución de tierras, apoyo a personas afectadas por violencia. Entre otras actividades, estamos también trabajando en cómo promover agricultura familiar para compras locales a través de los programas de alimentación escolar del gobierno colombiano. Es decir, una serie de actividades, y Colombia es de hecho uno de los países donde queremos seguir trabajando de manera complementaria. Y últimamente hemos desarrollado también la evaluación de seguridad alimentaria para los migrantes venezolanos que han entrado a Colombia, para entender cuál es su situación, ¿no? Y de esa manera poder mejorar nuestras actividades de implementación y de apoyo a estas poblaciones migrantes. Es decir, estamos no solamente compenetrados con los compromisos internacionales, sino absolutamente en línea con los temas que están afectando ahora más que antes a nuestra región, como es el caso de las migraciones y como es el caso del impacto del cambio climático, que son prioridades para las tres agencias. Vamos a lanzar nuevamente y como un compromiso conjunto este informe ya a nivel gubernamental en Roma en el próximo semestre, para demostrarle también a los Estados miembros, que son los mismos en el caso de las tres agencias, que no solamente estamos conversando, sino que tenemos ya actividades concretas en el terreno. Tanto es así que, por ejemplo, Julio se va a referir probablemente ahora a Guatemala. Guatemala va a recibir un premio internacional por el trabajo conjunto de las tres agencias de Naciones Unidas en ese país. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias también por la flexibilidad de adaptarse a esta circunstancia de la logística del hotel. Los países miembros de las tres agencias nos piden con toda razón que hagamos un mejor uso de los recursos que los propios países ponen a disposición de nosotros. Nos piden evitar duplicaciones, nos piden complementarnos de mejor forma. Y en los últimos tiempos, entre las tres agencias que tenemos un mandato sobre alimentación, agricultura y desarrollo rural,
yo creo que hemos avanzado en esta región muy fuertemente. Tenemos clara nuestra obligación de hacer el mejor uso posible de los presupuestos que los países ponen a nuestra disposición. Para poder trabajar mejor es que hemos hecho este estudio, que ustedes tienen acceso por él en internet, donde hemos mirado nuestra experiencia de trabajo colaborativo en los últimos 5 o 6 años. Y hemos visto qué cosas hicimos bien trabajando juntos y qué cosas nos salieron menos bien. Entonces, hemos hecho un examen de experiencias exitosas para tratar de replicar esa forma de trabajar y de colaborar para que en el futuro nuestras colaboraciones sean más eficaces. Un ejemplo muy destacado que aparece discutido en la publicación es, como ha señalado ya Miguel, el de Guatemala. En Guatemala tenemos un trabajo muy fuerte, muy compenetrado, las 3 agencias, aprovechando que no, si bien tenemos un mismo tema, lo que hacemos cada una de nosotros, nuestras áreas de mayor experiencia, no son exactamente las mismas. Entonces, el Programa Mundial de Alimentos en Guatemala ha canalizado ayuda alimentaria. Acuérdense que en Guatemala tenemos casi 50% de desnutrición infantil crónica, y si nos vamos al campo y a las comunidades indígenas es casi 2/3 de los niños. Entonces ahí hay un problema de cómo llevar ayuda alimentaria a estas personas que no pueden esperar 2 años, 3 años a que un programa de desarrollo tenga efecto. El PMA además tiene una gran capacidad de poner a disposición de los proyectos la organización, la logística que ellos tienen, y sobre todo ayudarnos a abrir oportunidades de mercado, que es algo que ellos también trabajan bien. En el caso del FIDA, ellos son una agencia que tiene una capacidad de dar financiamiento, no solo asistencia técnica. Ellos pueden financiar programas de desarrollo, y en este caso, en Guatemala, el FIDA ha financiado proyectos de inversión para la producción en las fincas y para la conservación y mercadeo de granos. Y la FAO, cuya competencia principal es la asistencia técnica, pues básicamente ha dado este servicio en temas de sistemas de producción y organización de los productores. Entonces, juntamos capacidades complementarias para los 3 tener mejores resultados. Bueno, en República Dominicana trabajamos juntos también. Hemos hecho con FAO en particular, hemos hecho un programa conjunto, pero es parte de los países, los 3 países cuyos casos presentamos en esta publicación, Colombia, Guatemala y Haití. Obviamente hay más, pero estos son los países presentados. En República Dominicana en particular, el FIDA trabaja desde varios años y, como sabe, en los proyectos Pro Rural está ejecutando, digamos, un enfoque de inversión directa hacia los productores, planes de negocio en particular, en colaboración con la Junta Agroempresarial, que le ha dado nuevo impulso desde el sector privado a estas iniciativas. Nuevamente, como comentaba Julio, la integración se da a través de las características de las 3 agencias. Se puede dar en Dominicana también, al momento se da en Haití, pero como el territorio es limítrofo, puede darse también en ambos países asistencia técnica desde la FAO, logística y movimentación de alimentos desde el PMA o programa de alimentación escolar, compras públicas, y desde el FIDA instrumentos financieros para darle a las familias y a las cooperativas, a las asociaciones de pequeños y medianos productores el carburante, digamos, para operar, para invertir y para crecer tecnológicamente y abrir nuevos mercados. Dominicana también está muy interesada en la dimensión de cooperación sur-sur, y en este ámbito de cooperación interagencial también el FIDA ofrece, donde el PMA también tiene un centro de excelencia en Brasilia. El FIDA acaba de establecer un centro de cooperación sur-sur y triangular para toda la región de América Latina con sede en Brasilia, desde el cual se articulan y se comparten experiencias comunes
y de interés común, exitosas en particular para el desarrollo rural, dentro de América Latina y desde América Latina hacia otras regiones. Y República Dominicana, cuyo presidente está invitado al Consejo de Gobernadores del FIDA en febrero del año próximo, está muy interesada en esta dimensión de cooperación. Así que seguramente, para responder a su pregunta, Dominicana es un territorio donde se dan todas las condiciones para que podamos trabajar juntos a futuro. Como ya dijo Miguel, solo quiero agregar, estamos trabajando juntos también en los países que están recibiendo a buena parte de los migrantes venezolanos. Quiero destacar el caso de Colombia, donde han llegado una cantidad enorme de migrantes de Venezuela, y entonces estamos trabajando del lado colombiano porque estos migrantes llegan a zonas, mucha más gente para la misma producción agrícola que hay, entonces se están creando situaciones de inseguridad alimentaria en los territorios donde muchas de estas personas están llegando, particularmente territorios donde hay fuerte población guayú, una etnia indígena. Entonces es otro mundo en el cual estamos colaborando bastante. Bueno, yo creo que no hay ningún país que se esté salvando hoy día de ser golpeado con mucha frecuencia por el cambio climático. El señor secretario de Agroindustria hoy día en la mañana decía que este país el año pasado tuvo la peor sequía de los últimos 50 años y el año anterior perdió las cosechas por inundación. El año pasado en el Caribe tuvimos huracanes devastadores. La agricultura de Dominica prácticamente desapareció del mapa. Hay que reconstruirla desde cero. La agricultura de Cuba fue fuertemente golpeada. Mucha de la migración que estamos viendo ahora, estas caravanas de migrantes, tienen origen en lo que explicaba Miguel, estas sequías recurrentes en el corredor seco. Entonces, no hay país en la región que no esté hoy día siendo severamente golpeado por distintos tipos de shocks ambientales. Todos, cada uno podría darle ejemplos, pero estoy seguro que todos, absolutamente todos, estamos cada día destinando más y más recursos a trabajar en los temas de resiliencia, adaptación y en algunos casos mitigación al cambio climático. Nuestra agenda está yendo rápidamente en esa dirección. En el caso de la FAO, comparando, nosotros trabajamos por bienios. En este bienio estamos invirtiendo 47% más que en el bienio pasado en temas relacionados con cambio climático y estoy seguro que es la realidad de mis colegas. Para agregarle a esto de Julio de la FAO y dar un ejemplo concreto, el caso de Brasil, donde el FIDA está presente en el noreste en particular, que está sufriendo mucho, ha sufrido 7 años de sequía seguidos. Yo acabo de dejar la responsabilidad de gerencia para Brasil en junio pasado y hemos invertido mucho en esta área, incluso en el diseño de una operación que posiblemente será con FAO en futuro, con fondos del Fondo de Clima, como se llama en español, Fondo Verde del Clima, el GCF, que está en fase de elaboración. La idea es crear un mecanismo que pueda financiar varios proyectos, no necesariamente solo del FIDA, en el semiárido brasileño y que a través de un intermediario financiero, con fondos del Fondo Verde del Clima, pueda responder concretamente a este desafío en una de las áreas más secas de la región. Yo quiero agregar dos elementos importantes. Uno es, porque usted preguntó también hacia dónde hay que ir, ¿no? Uno de los temas que promovemos en la región es la importancia que tiene que las redes de protección social, donde los países invierten muchos millones de dólares en términos de transferencias financieras, incorporen también mecanismos de adaptación de cambio climático como elementos de condicionalidad. Hemos notado altamente vulnerables, me preguntaban por el corredor seco, pero por ejemplo si vamos a la zona altoandina, es altamente vulnerable a friajes y a heladas. Las inversiones que hacen los estados transfiriendo recursos para reducir pobreza, si no van acompañados con apoyo para adaptación al cambio climático, no tienen resultado. Y lo otro que es fundamental en términos del cambio climático es el tema de preparación para emergencias. Cómo podemos fortalecer las capacidades de los gobiernos
para manejar mejor, por ejemplo, los análisis de vulnerabilidad inmediatamente después de una emergencia, para manejar mejor la logística de la ayuda, para manejar mejor la focalización de a quiénes deben recibir la ayuda y qué cosa deben recibir. Y también de manera congruente, cómo utilizar las redes de protección social para responder a las emergencias, no solamente para reducir pobreza. Es una manera mucho más transparente, más rápida, más focalizada, porque ya sabemos dónde están los pobres, pero además de eso, permite que al hacer transferencias financieras las familias puedan comprar lo que requieren y no necesariamente lo que se les da, que muchas veces no les sirve. Entonces hay que trabajar en esas dos áreas. En general, o sea, conozco mucho Choluteca porque estuve en Honduras más de 5 años. Es una zona muy afectada por la sequía, además es parte del corredor seco, ¿no? Justamente lo que nosotros buscamos hacer a través de estos reportes es generar la sistematización de las experiencias exitosas. El paso subsiguiente es trabajar de manera interna con nuestras propias oficinas de país para complementar esos esfuerzos. La comunidad del santuario entiendo que es una comunidad que está siendo apoyada con recursos del FIDA por muchos años a través del propio gobierno, que fue lo que era primero Emprendesur, ¿no? Nosotros estamos haciendo actividades paralelas en comunidades aledañas. Lo que tenemos que buscar ahora es cómo integrar ambas comunidades, sobre todo en el tema de acceso a nuevas cadenas de valor. Es decir, la solución pasa por que estas poblaciones vulnerables, altamente dependientes a la producción familiar, puedan diversificar su producción e incorporarse a cadenas de valor con el aguacate, con el mango, con la semilla de marañón, en esa área donde existe ese recurso, y de esa manera promover una cadena de valor distinta que les permite ingresos adicionales y no depender exclusivamente del maíz y del frijol. Y lo que usted ha dicho es fundamental, que es la cosecha de agua, ¿no? Enseñarles a cosechar agua cuando hay lluvia, ¿no? Sobre todo están cuidando, están reforestando. Exactamente. Pero justamente lo que buscamos es levantar esas experiencias exitosas para aplicarlas en otros lugares. Pero un tema que es fundamental en todo este esquema es que los estados tienen también que invertir en desarrollo agrícola, desarrollo social. Generalmente la prioridad de los gobiernos pasa por la infraestructura, no necesariamente por el desarrollo social. Hay fondos de bancos de desarrollo, incluso en la región, que no se pueden utilizar porque los estados no quieren endeudarse. Y creo que eso es fundamental en el corredor seco centroamericano. En Honduras está la Alianza para el Corredor Seco, que ha tenido resultados exitosos. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que los 4 países se integren en la misma lógica, porque al final el impacto es igual en los 4 países. Puedo agregar a ese mismo ejemplo porque, te fijas, se está hablando de que el FIDE invirtió, echó a andar un proyecto, lo está tomando el PMA en las comunidades de al lado. La FAO, a través de un programa que tenemos en colaboración con el gobierno de México que se llama Mesoamérica Sin Hambre, que es cooperación de Amexid, hemos instalado en ese mismo lugar el sistema de cosecha de aguas lluvias y de potabilización de agua lluvia. Pues con estos sistemas son muy simples, muy prácticos, ¿no es cierto? Una familia puede pasar la época de secas teniendo suficiente agua para sobrevivir. Entonces ahí tiene un ejemplo de las 3 agencias. Ahora, el ejemplo no es tan bueno porque no fue una acción coordinada. Coincidimos ahí. Lo que queremos ahora es decir, no, vamos a hacerlo mejor, vamos a ir mejor coordinados. Y esto va a ser aún más fácil a partir del año próximo porque el FIDA acaba de abrir su presencia física en Centroamérica, Mesoamérica y Caribe, en Panamá, donde también compartimos espacios, oficinas, y los colegas también de las divisiones técnicas y financieras se están mudando en estas semanas para Ciudad de Panamá, y ya a partir de enero del año que viene estaremos trabajando juntos físicamente en el mismo ámbito, así que va a ser aún más fácil programar en conjunto, planificar y implementar también en forma más coordinada y no casual, sino estructurada. La gran limitación que existe son recursos de inversión para el desarrollo agrícola y rural. Ahí está la clave. O sea, nosotros podemos hacer cosas lindas, pero la limitación está en hacer el scale-up
general. Estamos hablando, en este momento, probablemente la sequía va a afectar a más de 4 millones de personas en el corredor seco. Probablemente si nosotros contamos el número de beneficiarios que tenemos, no llegamos ni siquiera a 200.000. Entonces hay que invertir en el corredor seco. Y eso le corresponde también a un compromiso de los gobiernos. A raíz de la sequía del 2014, nosotros hicimos un estudio con la OIM, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FIDA, para identificar la vinculación entre migración y seguridad alimentaria. Y detectamos que aproximadamente un 17% de los migrantes en ese momento venían del corredor seco y lo hacían por inseguridad alimentaria. Ese estudio continuó y lanzamos otro en el 2017 también con los mismos partners. Y lo que se detectó además es que la migración no es la solución al problema. Y ahí es donde viene un concepto que debemos entender de manera global, que es la responsabilidad compartida. El problema de la migración no pasa por los países de origen, pasa también por los países de recepción. Pero el enfoque real es invertir a largo plazo en sistemas de seguridad alimentaria que permitan que estas poblaciones no se vayan. Y lo digo por una razón, porque el 48% de las familias, por ejemplo en Guatemala, que fueron entrevistadas, un miembro había migrado y el nivel de inseguridad alimentaria había crecido en casi 50 puntos. ¿Por qué? Porque la recuperación económica de las familias que tienen un miembro que migra dura aproximadamente unos 8 a 10 años hasta que este migrante pueda reenviar remesas. Esa es la etapa crítica y es la etapa donde los niveles de desnutrición aguda crecen y lo que generan es que esas familias vayan a las ciudades. Entonces, hay que invertir en capital humano para evitar migración y no hay que invertir solamente en represión. Es un compromiso doble, tanto de los donantes como de los países de origen. La capacidad de la mayoría de los municipios rurales, sobre todo en zonas pobres, es muy baja. Son municipios con una escasísima capacidad financiera, con una escasísima capacidad técnica, y eso genera un enorme problema porque las soluciones se tienen que siempre adaptar a lo local. Y tenemos la expresión local del Estado, de los gobiernos, es tan frágil que normalmente quedan dependiendo solo de los apoyos de las agencias nacionales o federales. Claramente es un área de inversión. Sin embargo, debo decir, en Centroamérica hay ejemplos notables de municipios que se han asociado entre sí, creando lo que normalmente en Centroamérica llaman mancomunidades. Entonces ya no es un municipio solo, sino que se juntan 5, 6, 7, 9, 10 municipios para poder enfrentar problemas que les son comunes. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo ellos mismos han logrado de alguna manera medio resolver sus limitaciones.